La costa occidental asturiana ofrece un riquísimo mosaico de paisajes con infinidad de azules y verdes, y es el escenario de apasionantes capítulos de historia y de tradiciones. Su cultura milenaria fue conservada por las gentes de estas tierras, ligadas secularmente al mar. La rasa costera occidental conforma una franja relativamente estrecha, aunque es la más ancha de Asturias, salvo en la zona del Cabo Peñas. Limita al norte con la línea de costa y al sur con las primeras sierras interiores, y en ella se diseminan aldeas, villas y pueblos, con casas que cambian los tejados negros por rojos según se avanza hacia el centro de Asturias. Vegadeo, capital del concejo del mismo nombre, es el inicio de este periplo. Esta villa es la Mesopotamia de Asturias, la tierra entre ríos, ya que está bañada por las aguas del Monjardín, el Suarón y el Eo. La antiguamente llamada Vega de Ribadeo nos ofrece un pintoresco casco urbano, con sus distinguidos tejados negros de pizarra, característicos del occidente asturiano. Construcciones como la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, levantada en el siglo XIX según planos del arquitecto Pruneda y retocada exteriormente en el siglo XX, comparten espacio con otras infraestructuras de claro carácter actual e innovador, como el pabellón ferial, símbolo de la apuesta de Vegadeo por su futuro. El ayuntamiento, de estilo clasicista, con sus característicos balcones y arcos porticados, se alza junto al río Suarón, del que Camilo José Cela, en su inmortal obra Del Miño al Bidasoa, dijo: Es verde porque se divierte en hacer el papel de espejo de los campos que ve. La ría del Eo,
frontera, pero también unión entre los pueblos de Asturias y Galicia, ha sido siempre una fuente de recursos para Vegadeo y el resto de poblaciones bañadas por sus aguas. Es la mayor de las rías asturianas y constituye el refugio de medio centenar de especies de aves acuáticas, entre las que destacan el cormorán moñudo y la garza real. Piantón, Abres, Meredo, Miou y Louteiro son, junto a Paramios y Vijande o la localidad de Vilavedelle, hermosos ejemplos de tranquilidad de una anhelada vida sin prisas ni estrés. En estos núcleos rurales podemos contemplar los típicos cabazos de la zona, además de algunas antiguas casonas e iglesias en medio de bellos parajes naturales. Castropol, capital del concejo costero asturiano más occidental, conserva la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, paso de los peregrinos del Camino de Santiago, que ejerce de atalaya en medio de un mosaico ajedrezado de casas, casonas y palacios. Entre ellos destaca el edificio del casino, obra del siglo XIX que fue reformado y ampliado a comienzos del siglo XX y cuyos elementos formales, muy heterogéneos, enlazan con las corrientes del eclecticismo historicista. Está situado junto al Parque Vicente Loriente, al que da nombre un emigrante a Cuba que hizo fortuna y promovió mejoras sociales en la villa. En Castropol, la actividad pesquera siempre ha gozado de gran protagonismo, y a ella se ha unido en los últimos tiempos la navegación deportiva. En 1936, Castropol perdió hasta 1938 la capitalidad del concejo en beneficio de la localidad de Figueras. Hoy ambas rivalizan en belleza. Destaca en Figueras el Palacio de los Condes de Trenor, también llamado de los Pardo-Donlevun. Su parte más antigua data del siglo XVI o el XVII, con añadidos posteriores, mientras que el muro y la puerta de la zona trasera son del siglo XX. Figueras es un pueblo que regala sosiego al visitante. Su conjunto de casas presenta una agradable armonía y entre ellas destacan las viviendas tradicionales de los pescadores de la zona. Una de las joyas arquitectónicas de esta localidad es el Palacete Peñalba, notable representante del estilo modernista en Asturias. Fue mandado construir como casa de verano en 1912 por Socorro Sánchez, viuda del indiano García Bustelo, y se atribuye la autoría de este edificio al ingeniero zaragozano Arbex. En la misma finca le acompaña otro chalet menor, pero también de considerable atractivo, que sirvió de regalo de boda para la hija de la propietaria. Los astilleros constituyen uno de los pilares económicos de Figueras, cuya vida está íntimamente ligada al mar. Las embarcaciones pesqueras y las de recreo forman parte indisociable del paisaje. El Puente de los Santos, inaugurado en 1987,
ha supuesto un gran cambio en las comunicaciones de la zona. Hasta su construcción, para pasar de una orilla a otra de Leo, era necesario un gran rodeo terrestre o atravesar la ría en barco. En esta zona costera, donde son casi constantes las áreas de acantilados, encontramos faros como el de la Punta de la Cruz o Romela, situado en el extremo occidental del concejo de Castropol, en una zona de yacimientos arqueológicos. No faltan en esta línea costera las playas, que en verano se llenan de bañistas y de surferos. Es el caso de la playa de Penarronda, situada en la desembocadura del río del mismo nombre, a caballo entre los concejos de Castropol y Tapia de Casariego. En su flanco derecho, sobre los acantilados, se halla la pequeña ermita de San Lorenzo. En el área noroccidental del concejo de Tapia de Casariego encontramos el núcleo rural de Serantes, donde destacan la iglesia de San Andrés y las antiguas escuelas, cuyo edificio fue financiado por el emigrante a Argentina Ramiro Rodríguez. Cerca se halla la playa de Serantes o El Sarello, ubicada en un hermoso paraje en la desembocadura del río Tol. Aquí podemos recrearnos con una interesante área de la marisma, así como con un campo de dunas. Desde este arenal, en bajamar se puede ir caminando hasta la playa de Mexota. El faro de Tapia de Casariego, estratégicamente situado sobre un islote, parece hacer de vigía para la villa. Tiene cerca de siglo y medio de antigüedad y está conectado con tierra firme por medio de un dique. Tapia de Casariego, localizada sobre un promontorio que se adentra en el mar, es la capital del concejo de su mismo nombre, fundado en 1863 al lograr el influyente banquero local Fernando Fernández Casariego que el gobierno de la nación autorizase la creación de un ayuntamiento independiente de Castropol. Aunque en principio el nombre del nuevo concejo fue el de Tapia, posteriormente, en honor de su impulsor y gran benefactor, pasaría a llamarse Tapia de Casariego. Habitado ya en el Paleolítico inferior, sus minas de oro fueron explotadas por los romanos. En los últimos años, se ha convertido en un importante lugar de veraneo y de segunda residencia. La villa de Tapia presenta un conjunto urbanístico sumamente acogedor, en el que destaca su puerto tradicional. Además del ayuntamiento, otro edificio sobresaliente es la iglesia parroquial de San Esteban, de estilo neogótico, rematada por una enorme estatua en piedra del Sagrado Corazón. Parece que fue este concejo el primer lugar de Asturias en donde se plantó maíz,
introducido desde América por Gonzalo Méndez de Cancio y Donlebún, natural de la localidad tapiega de Casariego y gobernador de la Florida. En el límite de los concejos de Tapia de Casariego y el Franco, encontramos el idílico entorno de la playa de Porcía. Poco antes de llegar a este arenal, el río Porcía serpentea a través de un estrecho valle litoral. Los meandros próximos a la playa proporcionan gran encanto a esta zona. Próximo a la playa se localiza un conjunto de islotes conocidos como los islotes de Boix. En este lugar existió hasta bien entrado el siglo XX un cargadero de minerales, y aquí fue donde en 1928 se hundió el buque Valkenburg, cargado con más de 3.000 toneladas de hierro. Desde hace más de 2 décadas, en verano se celebra en Porcía una noche celta de la que sus participantes dicen que es la más mágica de todas. Dentro de la espectacular rasa costera, vemos recortado en el mar el Cabo Blanco, en el concejo del Franco, en una zona de abundantes acantilados que junto con la gran llanura de los alrededores nos regala unas impresionantes panorámicas. En este cabo se ha localizado, al mismo borde del mar, un castro con 4 recintos, defendido cada uno de ellos por un gran foso excavado en la roca pizarrosa. Existen también en este lugar galerías de explotaciones mineras anteriores a la época romana. Un puerto sinuoso como pocos, de acceso casi laberíntico desde el mar, recibe a quienes llegan por mar a Viavélez o El Porto, ya en el concejo de El Franco. Pueblo marinero típico, de gran tradición pesquera, ya poseía astilleros de considerable renombre en el siglo XVIII. Su peculiar encanto, basado en su orografía y en su disposición urbanística, lo convierten en preferencia de muchos turistas y veraneantes. La playa de Pormenande constituye un lugar singularmente bello, en el que desemboca el arroyo del Matadero. Este arenal se encuentra conectado por medio de un tómbolo al islote de El Rego. Caminar hasta la cima de este islote es tan sencillo como aconsejable, pues la vista que se obtiene en lo alto recompensa con creces el esfuerzo. En las inmediaciones de la playa existe un área recreativa muy visitada por los excursionistas. La capital del concejo de El Franco, la Villa de la Caridad, parece deber su nombre a la existencia en esta población de algún antiguo hospital benéfico dedicado al cuidado de los peregrinos que iban o regresaban de Santiago de Compostela a través de estas tierras. Aunque también existe la leyenda que vincula este topónimo con la milagrosa aparición de la Virgen en una playa cercana. Del concejo de El Franco, concretamente de la localidad de Sueiro, procedía Juan Francisco Siñeriz, quien representó a la Junta General del Principado de Asturias para recabar apoyo de Inglaterra en la Guerra de la Independencia. A orillas del río Navia hallamos el más famoso de los castros asturianos, el de Coaña.
Su excavación se inició en 1877, siendo uno de los más estudiados de toda Asturias. El hecho de encontrarse en un alto es común a este tipo de construcciones, pues esta ubicación ofrecía muchas ventajas defensivas. Está protegido por un foso y 2 murallas. Los historiadores creen que la ocupación de este poblado se situaría hacia los siglos I y II después de Cristo. Se cree que las cabañas de muro de pizarra tendrían una cubierta vegetal de escoba o paja, muy similar a la de los teitos que aún se conservan en las montañas del suroccidente asturiano. Llegamos a Ortiguera, un tranquilo y encantador pueblo de gran tradición pesquera con un pequeño y servicial puerto. A esta localidad le cabe el honor de que en ella residió un tiempo el gran literato Alejandro Casona. Existen en este lugar varias obras interesantes que fueron costeadas por la familia Jardón, como las escuelas de Rabeirón, el parque o la capilla del Cabo San Agustín, levantada en el siglo XVII. También es interesante la Quinta Jardón, edificio ecléctico rodeado de una gran finca. El faro del Cabo de San Agustín, con su color blanco y negro, parece querer recordar una imagen del pasado. O quizás ir a juego con las casas de la comarca. Los alrededores terrestres de este faro son un lugar ideal para pasear y deleitarse con las excelentes vistas panorámicas de la línea de costa. Este torreón nos indica que estamos a punto de salir del concejo de Coaña para entrar en el de Navia. Acompaña al faro la playa de Arnelles, la más concurrida de todo el concejo de Coaña, aunque solo se pueda acceder a ella por un camino peatonal. En este arenal, en el que existen afloramientos rocosos, desemboca el arroyo La Ferrería. Junto a esta playa está la de Barra, aún en el concejo de Coaña, y un poco más al este la de Navia, en la margen derecha de la desembocadura del río homónimo y ya en el municipio naviego. La navegable ría de Navia, con sus cerca de 6 kilómetros de longitud, ha constituido desde antiguo un relevante atractivo para el asentamiento humano. Sus aguas dulces proceden de una extensa cuenca de más de 2.500 kilómetros cuadrados. El río Navia es el segundo curso fluvial más caudaloso de Asturias. El concejo de Navia es la cabecera administrativa de la extensa Mancomunidad Occidental y uno de los más prósperos del occidente asturiano. Combina una economía tradicional con un destacado desarrollo de los sectores secundario y terciario. Fue el concejo de Navia pionero en la especialización lechera y siempre ha tenido una gran actividad pesquera en el pueblo de Puerto de Vega. La factoría Ceasa de pasta de papel y los astilleros Armón son también pilares de su economía en los últimos años. En el pasado, la pesca de la ballena y el paso de peregrinos jacobeos proporcionaron considerables recursos al municipio, al igual que el comercio marítimo. La capital del concejo convive con el río Navia, ya convertido en estuario, al que el universal poeta local Ramón de Campoamor inmortalizó en unos versos.
Déjame ver, oh fugitivo espejo, pintada en tu cristal la patria mía. Déjame ver a tu falaz reflejo el sitio do mi cuna se mecía. La vinculación de Navia con la navegación le viene desde sus comienzos, y la construcción de barcos es una de sus actividades más antiguas. En la villa de Navia, igual que en varios pueblos de este concejo, los astilleros gozan de una gran tradición. En la capital se mantiene en la actualidad la producción de barcos, en la que destaca la empresa Armón. Y junto al astillero podemos ver el muelle, donde habitualmente se observan barcos deportivos o de recreo. En el casco urbano de Navia cabe resaltar la iglesia de Nuestra Señora de la Barca, de estilo neogótico, proyectada por Luis Bellido González e inaugurada a finales del siglo XIX. Y el ayuntamiento, construido en el siglo XIX, aunque recupera en su fachada un escudo barroco flanqueado por dos leones. También hay que mencionar el casino, costeado por emigrados a América y que se inauguró en 1922, se encuentra privilegiadamente situado junto a la ría. Frente al casino, entre árboles, se levanta el señorial Palacio Arias, obra de Luis Menéndez Pidal, construido en 1925 en estilo montañés. En los últimos años, tener que atravesar la villa de Navia en coche ha sido habitualmente toda una pesadilla, de la que se librarán naviegos y viajeros cuando próximamente entre en servicio el tramo de la autovía del Cantábrico que salva la ría con un gran viaducto, situado varios centenares de metros al sur de los dos puentes actuales, el de la carretera nacional y el del ferrocarril. Al sur del concejo de Navia encontramos Anleo, un idílico pueblo donde destaca el Palacio de Anleo, que fue casa solariega de los señores de Navia, después marqueses de Santa Cruz de Marcenado. Su construcción se realizó a partir de una torre preexistente, la sureste. En dicha torre, según la tradición, se hospedó San Francisco de Asís a comienzos del siglo XIII en su peregrinación a Santiago de Compostela. En este mismo pueblo también se puede ver la iglesia parroquial de San Miguel, fundada a mediados del siglo XI y reformada en el XIV. De la primera edificación, hoy día tan solo se conserva el arco de triunfo románico. Volviendo a la costa, la playa de Frexulfe, entre las localidades de Navia y Puerto de Vega, ofrece un extenso campo de dunas y arenas negroazuladas de 800 metros de longitud. Puerto de Vega, de gran tradición marinera, fue antaño floreciente puerto de cabotaje. Conoció en los siglos XVI y XVII las acometidas de piratas ingleses y franceses. Algunos documentos nombran al famoso pirata inglés Drake como uno de los enemigos de los que debía defenderse Puerto de Vega. Para protegerse de estos ataques piratas, se levantó en este pueblo, a finales del XVI, un gran baluarte defensivo que hoy se conserva parcialmente. Posee Puerto de Vega un interesante caserío con buenas muestras de la arquitectura popular y también de antiguos edificios blasonados. La iglesia de Santa Marina, de estilo barroco, construida a mediados del siglo XVIII, supone un gran orgullo para Puerto de Vega, pues fue enteramente costeada por los vecinos.
De su interior, cabe destacar su estupendo órgano barroco y sus notables retablos del escultor José Bernardo de la Meana, nacido en el pueblo. Este pequeño pueblo de Puerto de Vega ha sido cuna de muchos hombres ilustres, entre los que podemos citar al escritor, político y militar Álvaro Navia Osorio, tercer marqués de Santa Cruz de Marcenado, al estadista Juan Pérez Villamil, destacado impulsor del levantamiento contra los franceses en 1808, o al periodista y escritor Antonio López Oliveros. Aquí, en la casa de Treyes Osorio, construida en el siglo XVIII, murió Jovellanos en 1811. En Villapedre podemos contemplar el Palacio de Tox, cuyas obras se iniciaron en la segunda mitad del siglo XVI y concluyeron en la segunda mitad del XVIII. Esta localidad posee también buenas muestras de construcciones indianas, como son Villa Mercedes, un palacete historicista levantado en 1928 por el indiano Manuel López, o Villa Mayagüez, construida por el también indiano Vicente Suárez en 1930. Entre los concejos de Navia y Valdés se encuentra la playa de Barallo, enmarcada por dos salientes rocosos. Se trata de un espacio de gran belleza y alto valor ecológico, ya que aquí se dan diversos hábitats. Junto a las dunas y las marismas hay bosques, cañaverales, matorrales, praderías y acantilados. Este paraje natural protegido sirve de refugio a una muy variada avifauna. Por el lado occidental de este arenal llega a morir al mar el río Barallo, que durante varios kilómetros sirve de frontera septentrional entre Navia y Valdés, y que en su último tramo forma caprichosos meandros. La playa de Sabugo se halla situada a los pies del muy abrupto y no menos impresionante acantilado de las Crucianas. En su flanco occidental está limitada por el acantilado de la Golgona, lugar donde nidifican varias especies de aves. No lejos de la playa de Sabugo se encuentra la playa de Otur, de alrededor de 600 metros de longitud y a la que llegan varios arroyos. Está considerada como una de las más bonitas de todo el concejo de Valdés. Los amantes del buceo y del surf encuentran aquí un lugar adecuado para practicar dichos deportes. Muy cerca de la playa de Otur está la recoleta Cala del Cura, arenal de tan solo unos 30 metros de longitud. Su pequeño tamaño y la dificultad que tiene de ser encontrado garantizan la tranquilidad de los escasos playistas que lo frecuentan. En Luarca, capital del concejo de Valdés, nos dan la bienvenida el faro y la ermita del Buen Jesús del Nazareno. Junto a ellos, como presidiendo la villa, está el hermoso cementerio, uno de los pocos camposantos asturianos con vistas al mar. En él reposan los restos del ilustre científico luarqués Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, y de su esposa, Carmen García Cobian. Luarca es la Villa Blanca de la Costa Verde, según lema turístico de hace algunos años. Desde tiempo inmemorial, su privilegiado emplazamiento costero le ha reportado una próspera actividad pesquera. Su casco urbano está integrado fundamentalmente por edificios blancos con tejado de pizarra, como es habitual en el occidente asturiano.
Entre las construcciones se conservan valiosos exponentes de la arquitectura tradicional, de 2 o 3 pisos de altura y abiertos al exterior por medio de balcones, miradores y galerías abuhardilladas. El edificio del ayuntamiento, que fue inaugurado en 1912, es de estilo ecléctico. El río Negro, consustancial a la vida y a la historia de Luarca, discurre por el medio del casco urbano en grandes meandros, lo que le proporciona un encanto especial a la capital de un concejo, el de Valdés, que ha dado hombres tan ilustres como Miguel de Luarca, el primer español que llegó a China, o el decorador cinematográfico Gil Parrondo, galardonado con 2 Oscars. El Cabo Busto fue poblado en tiempo inmemorial, como lo prueba el yacimiento prehistórico en él descubierto. Hoy día es un área de gran valor ecológico por ser lugar de paso de especies de avifauna migratoria. Su faro data de mediados del siglo XIX. Los acantilados son abruptos y de gran interés paisajístico, al igual que los de toda esta zona, en la que muchas de las playas son de reducidas dimensiones, pero de gran encanto. Cadavedo, pequeño y bello pueblo valdesano, posee varios alicientes, como su playa de la Ribeirona, de aguas transparentes, o su romería de la Regalina, que se celebra el último domingo de agosto junto a una capilla situada sobre los acantilados. Ubicado en el lugar donde se encontraba el puerto medieval de Vallenarán, Cadavedo posee un armonioso caserío en el que no faltan varias edificaciones indianas y en el que se observa la transición entre la pizarra y la teja como cubierta de los edificios. En el interior del concejo de Valdés, el Valle de Paredes es un lugar de gran valor ecológico, donde los vecinos se esfuerzan día a día por mantener vivas la naturaleza y la tradición, como les ha sido públicamente reconocido en más de una oportunidad. En este valle se encuentran el Dolmen de Restiello y el Menhir de Ovienes. También se pueden contemplar en esta zona el Palacio de la Condesa de la Torre y la Iglesia de San Pedro, del siglo XVIII, que encierra retablos barrocos de gran valía. Las Hoces de Lesba son un monumento natural comprendido entre San Pedro de Paredes y La Chanona. El río Esba fluye en esta zona por una estrecha garganta de casi 6 kilómetros de longitud, excavada en cuarcitas, y sus paredes pueden llegar a alcanzar los 400 metros de desnivel. Se trata de un espacio de gran interés paisajístico y geológico, y se encuentra en buen estado de conservación. De hecho, el río Esba es uno de los cursos fluviales asturianos más limpios y con una vegetación de ribera más desarrollada. De nuevo en la costa se suceden preciosos pueblos, de edificaciones dispersas muy cuidadas. Bayota, Santa Marina, Novellana, situadas en la rasa costera y no muy lejos de altísimos acantilados en los que se abren recónditas playas, a cada cual más bella.
Un ejemplo soberbio es la del Silencio, o el Gavieru, muy próxima a la localidad de Castañeras, en el concejo de Cudillero. Con su forma arqueada, sus imponentes acantilados y sus islotes, es un lugar tremendamente cautivador. La línea de costa que se aprecia desde este arenal es de gran hermosura. El Cabo Vidío es uno de los lugares más septentrionales del Principado de Asturias y también de los más bellos. Perfectamente escoltado por pequeñas playas y escarpados acantilados, el Cabo Vidío nos ofrece una espectacular visión de la costa de su entorno. En este lugar se levanta uno de los faros más jóvenes de toda la península ibérica, pues no fue construido hasta mediados del siglo XX. La parroquia de Oviñana comparte las tareas marineras con las agrícolas. Por el paisaje en el que está enclavada y por lo agradable de su caserío, siempre ha sido un lugar atrayente para veraneantes y excursionistas. Otro lugar de gran atractivo para los visitantes es Soto de Luiña. Su iglesia de Santa María, de estilo barroco, guarda algunos elementos medievales y contiene un excelente conjunto de retablos barrocos. En Soto de Luiña todavía se conserva su antiguo hospital de peregrinos, en el que se cobijaba y atendía a los romeros que recorrían el Camino de Santiago. La Concha de Artedo, de más de medio kilómetro de longitud, es la playa más conocida y frecuentada del concejo de Cudillero. Su fácil accesibilidad también contribuye a que en verano sea muy elevado el número de personas que la eligen para pasar el día. Aquí, en la Concha de Artedo, es donde viene a terminar su vida el río Uncín. Cudillero, con su amplio y nuevo puerto pesquero, es la población oculta de Asturias, como la definió a mediados del siglo XX el escritor Walter Starkie, quien escribió que la llegada a Cudillero es una sorpresa, porque la población está edificada en una hondonada tan profunda que no puede ser vista ni desde el mar ni desde la tierra. Hoy día, al haberse expandido tanto por tierra, merced a la edificación de casas fuera del casco antiguo, como por mar, por la construcción de diques, ya no está tan oculta como antaño, cuando su invisibilidad desde el mar le sirvió para no ser atacada por los piratas en la época en que estos merodeaban las costas cantábricas. Su caserío de gran tipismo se asienta en un gran anfiteatro natural en cuyo fondo ha excavado su cauce el río Piñera, que discurre soterrado bajo la calle principal de la villa, la famosa CAI. La belleza de esta localidad mundialmente reconocida ha sido cantada y exaltada por poetas, viajeros y novelistas. De ella se ha dicho que es un anfiteatro natural, un graderío que contempla el mar, o que sus casas son como cabritillas por las laderas. Junto al ayuntamiento se localiza la iglesia parroquial de San Pedro, que es de estilo gótico a pesar de haber sido construida a mediados del siglo XVI. Es obra del maestro Juan de Cerecedo
y fue levantada con aportaciones vecinales. La villa de Cudillero, cuyos habitantes reciben el nombre de pixuetos o caízos, según su zona de residencia a lo largo de la CAI, siempre se ha dedicado a la actividad marinera y durante mucho tiempo fue el principal puerto pesquero de Asturias y de los más importantes de todo el Cantábrico. Hoy día, el puerto, que en diferentes épocas fue sometido a distintas ampliaciones, sigue siendo un factor básico en la economía pixueta, aunque cada vez le gana más terreno el sector turístico. No cabe duda de que su caserío apiñado y colgado de la ladera confiere un aire muy especial a Cudillero, cuya fiesta de la Murabela, con origen en el siglo XVI, es un atractivo más de esta entrañable villa. Además de su pintoresca capital, el concejo de Cudillero ofrece muchos otros alicientes, como el buen número de edificios de interés arquitectónico, algunos de ellos de clara influencia indiana, otros modernistas y algunos de estilo ecléctico. En la localidad de El Pitu, a tan solo 2 kilómetros de la villa de Cudillero, se halla la fabulosa Quinta Selgas, rodeada de unos magníficos jardines, que perteneció a los hermanos Ezequiel, Fortunato y Francisca Selgas Albuerne. Es un palacete neoclásico construido a finales del siglo XIX. Fue el propio Fortunato Selgas quien diseñó el edificio, aunque fue su amigo el arquitecto Vicente Lampérez quien se prestó a firmar los planos para darles validez legal. En su interior alberga una impresionante colección de arte con cuadros de El Greco, Tiziano y Goya, entre otros, y con valiosas esculturas, porcelanas, cristalerías, tapices, muebles, libros raros y otros objetos de gran interés. Frente a esta finca se levanta la iglesia Panteón de Jesús Nazareno, también diseñada por Fortunato Selgas, y en cuya cripta se guarda el altar de la iglesia prerrománica de Santianes, construida por el rey Silo. Bastante cerca encontramos otra obra concebida, diseñada y costeada por Selgas, las antiguas escuelas de instrucción primaria y comercio, que en su tiempo fueron una experiencia educativa muy innovadora y que estaban dotadas del más moderno material pedagógico. La playa de Aguilar es la más frecuentada del concejo de Muros del Nalón, aunque una pequeña parte corresponde al de Cudillero. Sus arenas son finas y es el lugar donde desemboca el arroyo de Aguilar. En las inmediaciones de esta playa existe un área recreativa muy concurrida en verano. Muros del Nalón es el segundo municipio asturiano con menos territorio. Solo tiene 8 kilómetros cuadrados de extensión. A orillas de la ría del principal río asturiano, el Nalón, el puerto de San Esteban, ampliado y mejorado fundamentalmente durante el siglo XIX, llegó a ser un importante centro exportador del carbón producido en las cuencas mineras asturianas. Posteriormente, la actividad mercantil fue decayendo hasta extinguirse en las décadas postreras del siglo XX. En los últimos tiempos han venido a ocupar su lugar otras actividades económicas como el turismo. Uno de los turistas pioneros en la desembocadura del Nalón fue el insigne poeta modernista nicaragüense Rubén Darío, que inmortalizó en su obra el costumbrismo marinero de este lugar. Por las tardes salen con el sol aún picante las lanchas de los pescadores. Las filas de remos brillan a la luz áurea y las embarcaciones del trabajo rudo y arduo toman el aspecto de galeras antiguas en desfile.
Al otro lado y al fondo de la ría del Nalón, la localidad de Soto del Barco, capital de su concejo, presenta una gran dispersión urbanística e interesantes ejemplos de arquitectura indiana. Aunque alejada del mar, disfruta de un ambiente marinero por su proximidad al estuario. Próxima a Soto del Barco se yergue la torre del Castillo de San Martín, exponente de la arquitectura militar del medievo. Parece ser que este lugar fue un asentamiento defensivo romano o castreño, sobre el que en época de la monarquía asturiana se levantó una fortaleza con el estratégico fin de defender la entrada de la ría. El castillo construido en la Edad Media, del que hoy se conservan solo la torre y algunos elementos más, estaba acompañado por otro, y el conjunto arquitectónico disponía de una capilla abovedada y una gran plaza de armas. Tanto la torre como la cerca fortificada fueron restauradas en 1995 por el financiero Ignacio Fierro, que las integró en un espléndido edificio moderno. Los muy artesanales embarcaderos de San Juan de la Arena nos hablan de la actividad pesquera de esta localidad del concejo de Soto del Barco, a la que sin duda se puede imponer el título de la capital de la angula. No en vano se encuentra a la cabeza de España en volumen de capturas. Frente a la tradición pesquera, se alza la modernidad en forma de auge turístico y urbanístico. En las últimas décadas, San Juan de la Arena ha conocido un gran incremento de la construcción de casas que hoy son segunda residencia de muchas familias asturianas. Junto a las nuevas construcciones, el edificio de la Lonja de Pescados parece como si alzara la voz con un llamativo colorido para reivindicar el pasado arquitectónico de la villa. Levantado en 1917, este inmueble ha visto desaparecer un buen número de edificios erigidos en su misma época, muchos de ellos dedicados también al sector pesquero y, en concreto, a la industria conservera. Muy próxima a la localidad de San Juan de la Arena está la playa del Sablón, o de los Quebrantos, la única existente en el concejo de Soto del Barco. El río Fontebona sirve para delimitar esta playa de la de Bayas, en el concejo de Castrillón, aunque en realidad ambas forman un único arenal de unos 3 kilómetros de longitud. En su flanco occidental desemboca el río Nalón. La tierra y el mar se abrazan en este recorrido por el occidente costero asturiano, en el que hemos visto la rasa costera delimitada por acantilados y playas, y salpicada por casas de tejados negros que se vuelven rojos al avanzar hacia el centro de Asturias.